¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional. Gracias a todos los que siguen suscribiéndose a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF. Es posible que sigamos haciendo este programa. Gracias a todos por permitirnos seguir haciendo esto y por permitirnos también emprender los nuevos contenidos que a partir del mes de febrero estarán aquí en nuestro canal. Gracias a todos por seguir allí. Y como todos los lunes, lunes ácido. Los lunes ácidos, por supuesto que son con Alberto Franceschi. Alberto, bienvenido. Que cuesta conseguirlo, es lo único que te digo. ¿Cuesta conseguir qué? El programa, el lunes ácido. ¿Por qué? No entiendo. Porque tienes 20 portales y uno tiene un título, otro tiene otro, tiene otro, y yo me busco y no me consigo hasta que por fin consigo. No, entonces, este es muy sencillo, Alberto. El segundo segmento del programa Fuera de Orden de los lunes es el lunes ácido. Ahí no hay pérdida. Sí, pero está disuelto entre otros. Usted tiene que... No. Usted va a... Yo tengo dificultad para conseguir esto. Bueno, es sencillo. Se lo voy a explicar a usted, siendo usted depositario de el clamor de muy posiblemente mucha gente que piensa y tiene el mismo problema que usted. ¿Dónde está el lunes ácido? Dice la gente. Usted va al canal Daniel Lara Farías y al entrar al canal busca la lista del programa de el lunes. El segundo segmento es el lunes ácido. Muy bien, ese lunes ácido último yo celebro que tuvo una altísima audiencia por el titular extraordinario que le conseguiste. Algo así como Diosdado lo perdió, lo cepillaron o lo envainaron. O sea, cosas que fue de lo que hablamos, ¿no? Estrictamente cierto, exacto, ¿no? Así es. Y entonces me imagino que tendrás la inclinación de seguir con el temita Barinas. Bueno, pero fíjate tú una cosa importante, Alberto, que nosotros el lunes pasado, cuando hablamos de que a Diosdado le habían dado una buena cepillada con los resultados en Barinas, porque él fue el que se montó ese bacalao al hombro. Un mazazo le dieron. Le dieron su mazazo con su propio mazo. ¿Qué ocurrió? El miércoles pasado no hubo mazolandro. Al tipo lo escondieron con la excusa consabida de que hay un brote de COVID. Y entonces hay un brote de COVID. Y entonces al señor lo escondieron, ¿no? Por eso. Pero entonces, ¿qué ocurre? Bueno, yo en el primer segmento he revisado la grabación de un segmento de un programa en el cual la princesa de los Pranes, Iris Varela, hizo una valoración sobre lo que había ocurrido en Barinas. Yo te lo envié, entiendo que también lo escuchaste, y yo creo, Alberto, que lo que habíamos dicho, lo que tenemos tiempo indicando con respecto a una guerra de tendencias internas entre los chavismos, que sinceramente no sabemos para dónde va, pero de lo que estamos seguros que en efecto está ocurriendo, las señales son obvias. Lo dijimos la semana pasada con el caso de Diosdado. Diosdado sigue de bajo perfil desaparecido, y con estas palabras que da Iris Varela, pareciera que lo que se está disparando, o sea, Iris Varela entró con el disparó para acá, disparó para acá, cuando con unas palabras muy particulares. Iris Varela habla de la dirección regional cometió, o sea, hizo seguro que eso y empezó a criticar. Pero cuando habla de dirección regional, es un eufemismo para decir los Chávez. Pero al mismo tiempo dice, y la dirección nacional se lo permitió por consideraciones y respeto al presidente, al comandante Chávez. Cuando habla de la dirección nacional, ¿a quién se refiere? A Diosdado, que es el jefe de ese partido. Entonces, aquí está más que claro que aquí hay una guerra abierta, pana, que aquí hay una matazón dentro del chavismo que quieren ocultar diciendo que eso fue un resultado electoral, y aquí está la oposición ya creando otra cortina de humo que es para lo único que sirve. Pero la guerra interna dentro del chavismo es real. No sé cómo la verás tú después de escuchar lo que dijo la favorito. Es un episodio de una tendencia que se encierra un pronóstico, que la única manera de salir de esto, y ahora lo oficializo como tal, mi pronóstico es que se caerán a tiros entre ellos, y en esa brecha entrará la nueva etapa de la política en Venezuela, mientras no ocurra esa fractura del chavismo, que ya está en su fase, digamos,
bastante más sustanciales de desarrollo, yo creo que es inútil pelear contra una maquinaria política. No es que sea inútil, es muy cuesta arriba ganarle a una maquinaria que tiene el cogollo de las Fuerzas Armadas, el cogollo del Poder Judicial, el cogollo del Poder Económico, el poder del cogollo policial y de Estado, etcétera, etcétera, el cogollo político del PSOE. Si todos esos cogollos están unidos en torno a una sola figura, pues estamos mal. Si esas figuras se dividen y se fracturan, entonces empiezan las oportunidades. Empezó con Barina la oficialización de esa fractura. La fractura existía ya, pero estaba oculta. Y cuando tú tienes declaraciones como estas de la niña esta, la princesa de los pranes, como tú le llamas, un buen nombre me parece, ¿no? Esta es la jefa delincuente del paranato venezolano en el aparato político del Estado. Ella es la que nutre de tropas especiales la delincuencia política del gobierno, de ser necesario, tiene dispuesto a presos uniformados detrás de sus pranes para intervenir en los conflictos que se suponen sensibles. Y bien, esa señora, que es una de las peores calamidades que ha tocado en Venezuela, como representante directa de esa costa de malandrines que dirige Venezuela, bueno, esa niña está hablando, chico, de cosas interesantes. Ahora, lo que yo no sabía es que siempre se trataba de alineársele con Diosdado. Y no es identificable fácilmente con Diosdado. Parece que no. Parece que no. Y creo que claro, hay alianzas circunstanciales, ¿no? Uh-huh. Yo estuve tentado a creer que la señorita estaba alineada con Diosdado, porque como ella forma parte de la directiva de la Asamblea Nacional y Diosdado Cabello no, yo pensé, bueno, pero me imagino yo que uno de esos 3 directivos de la Asamblea Nacional es de Diosdado. Y cuando vi que la habían mandado también al Estado Barinas, pensaba que la habían mandado para retratarla junto a Diosdado en la derrota y cobrársela. Pero ahora parece que no, que la mandaron fue a marcar a Diosdado, ¿no? Como dicen en el fútbol. Y pareciera entonces que en efecto... y a dar testimonio que el régimen estaba en contra de los Chávez. Claro, porque es que la tipa está diciendo claramente que se perdió Barinas por culpa de los... O sea, en realidad hay que traducirlo, ¿no? Yo traté de hacer en el primer segmento. Le quitaron Barinas a los Chávez y necesitan validar esa decisión diciendo que allí se perdió porque esa gente hizo un mal gobierno, porque se burocratizaron y se agarraron ese partido para ellos, porque eso es lo que está diciendo la señora. Pero más allá de todo eso, podríamos llegar a la conclusión de que Iris Varela está alineada entonces con Maduro y estos están alineados en contra de la tendencia de Diosdado. Esto es un conflicto entonces entre la parte... Está haciendo aguas el proyecto cívico-militar. Se están peleando los cívicos con los militares. Cívicos que no son cívicos. Yo pienso que no han de ser civiles. Pero los militares tampoco son de Diosdado. Eso era, el poder militar de Diosdado era la gente de su promoción, que llegaron a generales. Una vez que empezaron a llegar a la más alta cúpula, son figuras decorativas digamos, en tránsito. Y quedó sin nada. Esa es la verdad. Y el aparato, el cogollo de toda esa vaina es Padrino. Y es Maduro detrás de Padrino, pero más que Maduro y Padrino es el castrismo cubano, que es los artífices de ese cogollo militar del régimen. Más que nunca la omnipresencia de los servicios secretos cubanos está en las Fuerzas Armadas haciendo lo que le da la gana en Venezuela. Por eso a veces la gente dice, ahí vienen los rusos están ahí, pero ni siquiera por los rusos, por los cubanos que son la agencia rusa en América hispánica. Entonces, allí hay diferencia en ese aparato chavista, claro, mientras haya reales que repartir lo que les toca más, lo que les toca menos, y se sacarán las tripas unos con otros. Espero que un día de esto vayan en serio en una pelea a fondo y empiecen a matarse entre ellos, que es mi más cara aspiración. Así tendremos país de nuevo. Pero más allá de todo eso, hay una fraseología interesante en lo que esta señora manifiesta, que puede dar luces sobre la argumentación que los tipos van a usar para armar esa cepilladera interna. La señora habla de que menos mal que ocurrió esto, es lo mejor que le pudo haber pasado a la revolución. O sea, pegarse a los Chávez fue lo mejor que le pudo pasar a la revolución. ¿Quién le dice a ella que no es la próxima a ella? ¿Cómo? ¿Quién le dice a ella que no es la próxima a ella? Allí donde el riesgo de las guillotinas. Ella estaba con Bernal, por cierto. No sé.
que se le suponía también con Diosdado. Exacto. Bernal tiene ahora, digamos, base propia, y no es cualquier Ajá, base, es Táchira. así ¿Ella es. está con Bernal o ya empezó a echarle vaina a Bernal? Yo creo que estamos en el momento en que nadie está con nadie. Estamos en el momento en que ni el mono carga a su hijo. Así es. Y entonces, tú que has visto tantas guerras intestinas, estas guerras intestinas son terribles. No hay una cosa peor que una guerra interna en una facción, una cosa de esta. ¿Para dónde, tú crees que vamos a ver la sangre llegando al río o no han llegado a ese nivel todavía? No sé, porque hay un factor externo al chavismo que es el fiel de la balanza de todas estas luchas, y es la cabronería de la oposición mudista de la élite caraqueña. Élite, por cierto, cada vez más presente en todo el sello de la orientación gubernamental. Hay quien cree que estas son vainas secundarias. No, mis amigos. A ver, constato cosas que yo sé que vamos a tener un lenguaje común. El chavismo, esa cosa que se llama el socialismo o el estatismo, ha terminado. Se acabó, se fumó de golpe. No hay socialismo. Hay una burocracia de partido comunista o socialista venezolano, que es el aparato cubano que manda adelante a sus socios venezolanos a que hagan lo que Cuba quisiera hacer, pero no le sale, que es un capitalismo de Estado a troche y moche sin ningún disimulo. Maduro, ¿qué está diciendo? ¿Qué está tratando? Cada vez invierte más horas en explicar que él está haciendo lo opuesto a Chávez en materia económica y en materia de controles. ¿Hay economía de mercado, sí o no? Sí la hay, solo que no hay quien produzca en aquel país que se hundió en el parasitismo absoluto y en los ventajismos de las fortunas malavidas. Pero quien niegue hoy que el dólar manda toda la economía no entendería nada. Pero no hay cupo, Cadí. Ese es el problema, que no hay cupo como antes. El dólar es el delincuente que lo quiera tener y lo quiera traer, o los honrados que tengan sus cuentas en dólares afuera, que lo salvaron de otras racias del chavismo anterior y entonces ahora se meten en la economía venezolana en condiciones iguales a otro poseedor de dólares. Y me van a perdonar que puedan incluso hasta verme retratado en epítetos contra Maduro, pero Maduro se ha revelado, chico, un tipo menos bruto de lo que uno creía, porque ha escogido una senda de estabilidad de su mandato que reposa sobre la economía real. Y la economía real es la que tiene con una sonrisa de oreja a oreja a la élite venezolana, a toda la élite venezolana, a los altos factores de capas medias, que son las surtidoras de cuadros, etcétera, etcétera, y de capas gerenciales, y que es el nexo con la economía externa del país, porque los más millonarios tienen unos nexos únicos para ellos, pero en lo que es la economía real son miles de vías para surtirse de dólares, vender en dólares, reponer en dólares la mercancía, etcétera, y eso es lo que ha ido nutriéndose con casinos, bodegones y servicios privados, bueno, que ya basta de acomodador de la nevera que recibe sus dólares y los deposita ¿dónde? ¿Abajo el colchón solamente? ¿O trata de mandarlos al hermano o al primo que lo tiene en Florida para que le mande repuestos para él seguir acomodando nevera a 40, 50 o 100 dólares? Esa economía dolarizada es mucho más fuerte de lo que la gente imagina. ¿Ha modificado acaso el régimen político? No, ha atornillado a los benefactores de esa política. Maduro como pilar de todos ellos y los parásitos que le rodean, siendo cada vez más como... ¿Tú sabes quién es los ministros? Yo no conozco ningún ministro ahora. No, hay que llevarle a cada uno de ellos una corona de flores porque son el soldado desconocido. Así es. Entonces, pero hay una cosa muy particular. Me llama soberanamente la atención, poderosamente cautiva mi atención, el silencio que durante toda esta lucha interna del chavismo ha mantenido el señor Padrino López, chicos. Porque él ya tiene lo que debería, el Padrino tiene real desde que andaba con el picure que le cuidaba las haciendas. Ya, o sea que ya el reino de Padrino no es de este mundo, él no se mete en esas cosas mundanas de él es un intocable desde que fue a jalarle bola a Fidel Castro, para decirlo clarito, porque él fue allá a presentarse como el garante de lo que iba a suceder en las Fuerzas Armadas para que Fidel le echara la bendición y se le echó. Y entonces tenemos Padrino mientras dure la presencia cubana en Venezuela,
Mientras dure la presidencia cubana, estará Maduro en la presidencia, si sigue siendo un perro de presa, un perro fiel a la burocracia cubana, y padrino de las Fuerzas Armadas mientras siga ese cuadro, digamos, monolítico, como dirían ellos, de la presencia de esa cúpula militar alcahuete y cabrona de la casta política de Maduro y de ¿cómo se llama, chico? Y de los Rodríguez. Eso Rodríguez, por cierto, ¿dónde viene? Es José Vicente. Sin duda, esa es una herencia que nos dejó ese patán, pero fíjate tú que otra de las particularidades de las señales que da la princesa de los Pranes, dice que lo que hemos hecho en Barinas deberíamos replicarlo en todas las regiones. Eso es una forma, eso es como aquellos viejos macheteros que empezaban a afilar machete así en el piso. Es como diciendo, bueno, ya salimos de uno. Y de alguna manera es también el siguiente mensaje. Maduro le acaba de decir, es un mensaje en clave interna. Maduro le acaba de decir a las tropas internas, a la tropa de Chávez, si me raspea a los Chávez, que son los Chávez, ¿qué quedará para ti si no te pones en la línea que te tienes que poner? Es decir, estamos en medio de una situación, y ojo, que también viene otra, ¿no? De bien particular. ¿Hasta cuándo van a aguantar ellos que Guaidó ande por allí siendo Guaidó y no se lo peguen y lo meten preso sin que nadie le pare bola? O sea, porque a todas estas ellos podrían tranquilamente agarrarle. ¿Y qué? Total, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Biden? ¿Va a mandar un portaaviones Biden para rescatar a ese bobotrónico? Yo no creo. No es que mezclaste, derivaste hacia otro tema, que es ese famoso interinato. ¿Para dónde carajo va? Lo han oficializado como el interinato de los Yankees en Venezuela. Dios mío, yo no puedo concebir mayor calamidad que estar a remolque de una administración como la de Biden, cobarde hasta los tuétanos y partidaria de los consensos progres en el mundo que señalan a Venezuela pues como algo que no se debe tocar, como el chavismo es lo que queremos para muchos estados. Bien, entonces tarde o temprano tendrán que seguir lo de México para ver cómo logran que ¿cómo se llama? La oposición de la MUD, bueno, se acople definitivamente al régimen madurista. Falta poco, porque ya, por ejemplo, Superlano ya iba en plan de aceptar el gobierno, de aceptar a Maduro, etcétera. Es más, era el candidato de Maduro. Lo de este niño del primer bragueta ¿cómo se llamaba? El ex canciller, chico. Arreaza. El Arreaza. Siempre me olvido, debe ser más No, porque es prescindible, o sea, es un tipo que bueno, cualquier vaina. El tal Arreaza es porque sacan a Superlano. ¿Y quién había protegido a Superlano? Maduro, ya estaba electo, es el berrinche de Diosdado el que lleva a que, bueno, que hay que, ¿cómo se llama? Si van a sacar a los Chávez, tienen que sacar también a Superlano. Entonces ponen a este niño, el adeco de Henry Ramos, que es la garantía mayor para el gobierno, es que Henry esté al mando de esas tropas de la desordenada MUD y que vuelve Caprilito a aspirar, pues ser una figurita para una candidatura eventual. Ellos ya tienen montado su teatro para años. La dificultad de ellos es que ellos dependen de la estabilidad de Maduro, de la estabilidad del régimen. Y ese régimen tienen, ya no podemos decir que tiene el agua al cuello, tiene, digamos, un derrumbe que se le viene encima de piedra, de ñascas, pero parecieran que tienen alguna barrera para sostener todas esas, digamos, calamidades que se le vienen encima. La principal de ellas, la destrucción del tejido social que viene de los 20 años del chavismo anteriores, a saber, unas clases populares que recibían algunas migajas, capas de asalariados que recibían para comer. Y ahora, chicos, desaparecieron los salarios, desaparecieron esas capas, la propia baja burocracia que no tiene acceso al dólar abundante, bueno, está pasando las de Caín, chicos, y tenemos un pueblo pobre, un pueblo chavista pobrísimo, cada vez más miserable, medido en los guarismos de 94% de pobreza y 74% de miseria atroz.
Y eso termina por reventar a cualquier gobierno. Y el gobierno del camarada Maduro, chico, ha llevado de la época de los CLAT en abundancia y de la época de la sonrisa satisfecha de las masas chavistas, los ha llevado el chico a la amargura militante de que ya se exprese en Marino, que se expresaría en unas elecciones realmente libres. El chavismo perdería, chico, 4-1, pero para ello cuentan con el inefable interinato y los partidos de la MUD, que saldrán siempre a creerle lo que diga el CNE. El CNE puso a perder a los Chávez, bueno, entonces pierden los Chávez. El CNE puso a ganar al loco de remate, es ¿cómo se llama este chico? El Drácula de Valencia, entonces pone Drácula gobernador. Y así se han repartido todo el país. Querían a Rosales, que ha sido leal desde aquellas elecciones que le vendió a Chávez, anda, tú a saber por cuánto, hasta hoy no hay otro perro más fiel que Capriles, salvo el filósofo del Zulia, y ahí quedó premiado, pues, para que administre esa comarca del vicio, de robar, de vivir de los dineros públicos, de lo que queda. Y así veremos entonces esos repartos en elecciones, ¿cómo se llama? En elecciones comarcales, ¿cómo se llama? Estadales, y en una eventual fuerza renovada en una Asamblea Nacional futura, que el chavismo se cogió toda esa vaina porque, bueno, no tenía adversario. Pues. Si todos se fugaron para la figurita de Guaidó, pero ellos están regresando poco a poco. Y la soledad de Guaidó se dibuja en el horizonte. Y solo le queda, digamos, esa inercia de que 50 países lo apoyaban. Deben quedar 4 o 5. Inspector de más de uno de esos gobiernos quiere abandonar eso también. ¿Por qué? Porque Maduro entró por el aro, chico. Maduro empieza a funcionar, a hacer funcionar Venezuela como cuando aquel bocón de Ecuador se resignó al dólar. ¿Cómo se llamaba? El tal Correa. Se resignó a que era una economía dolarizada y entonces nunca fue más allá, o el propio Evo. Pero Alberto, fíjate lo siguiente, mientras esto está ocurriendo, mientras la guerra interna del chavismo está en pleno apogeo y mientras la oposición falsaria y prostibularia está haciendo el trabajo que le corresponde, que es llenar de humo la sala para que no se vea la pelea y para que la gente vea para otro lado, están ocurriendo hechos que bueno, que ignorarlos. Nada más y nada menos que el país se perdió porque el Estado se está acabando. Claro, pero entonces, y prueba de ello está en 2 eventos en particulares. La guerra en Barranca del Orinoco. Yo te he seguido, sí. Y lo que está en desarrollo en este momento, otra vez, que es los combates entre esta cosa que llaman la nueva Marquetalia, que es dirigida por Iván Márquez, el ELN, la GFBL y el frente de este bicho que llaman Gentil Duarte. Todos peleándose por el control del estado Apure, que no es otra cosa que el control de las pistas de aterrizaje para darle recursos, o mejor, ¿qué recursos? Para darle cocaína a los carteles mexicanos. Entonces, aquí estamos hablando de que mientras que pareciera que es un país hay capas, ¿no? Entonces, pero por debajo de la capa política está la capa amponil. Y esta gente se están repartiendo Venezuela a los pedazos, Alberto. Sí, y no solo eso, sino que la figura más siniestra de todo ese tinglado es el propio Padrino, que es el responsable de la desagregación, de la fractura interna, pero no porque haya tal o cual fracción, no, porque, chicos, se acabó la comida para los soldados, se acabó, chicos, la sábana, se acabó, las armas son ya, armas vendidas, muchas de ellas. O sea, el tráfico de armas desde la Fuerza Armada a Lampa es masivo, porque venden el arma, chicos, y se van con el arma. Los famosos soldados de la patria bolivariana. Y entonces, en ese cuadro de deserción gigante, de deserción masiva, queda una Fuerza Armada esmirriada. Mira, Daniel, la única Fuerza Armada algo coherente que queda es el amponato de la Guardia Nacional, que tiene entre 40 y 50 mil, más cerca de 50 mil que de 40. 50 mil tipos en armas, disciplinados más que las otras, también llenos de ampones. Hay capas enteras absolutamente ligadas a toda clase de tráfico y rapiña. Pero los tipos tienen la ventaja de que como son unidades pequeñas y operan en control territorial, esa es la única existencia real del Estado chavista.
se lo debe a la misma fuerza que dejó Chávez resignado a que la Fuerza Armada de Cooperación, la Guardia Nacional, subsistiera. Y es la misma de los adeptos y los copellanos, que reposaban sobre ese poder territorial de la Guardia Nacional. Porque si vas a los destacamentos de los tanques, ¿a quién le zampas tú una batalla con tanques en Venezuela, chico? No será una manifestación popular. ¿Bien? Es la Guardia la ocupada del control territorial. La lucha contra el AMPA la ha perdido toda la Fuerza Armada y de hecho la propia Guardia Nacional se ha batido en retirada. Antes que ella, las propias policías, que perdieron eso por la voluntad del régimen de dejar al AMPA reinar allí donde no les molesta. ¿Y donde no les molesta? Bueno, en esos barrios incómodos, armapeos, etcétera, etcétera, que se los deja al usufructo de los Wilexi, de los Coqui, de los Tren Yaragua, etcétera, o del plan de allá de Puente Ayala, de la cárcel, o el plan de Sabaneta, etcétera. Esos pranatos, ligados al pranato de las Fuerzas Armadas y de Padrino, han llegado, chicos, a una situación de disolución nacional por el avance sistemático de los cuerpos armados colombianos, que están efectivamente controlando todas esas zonas de frontera. Las Fuerzas Armadas no son las que conocimos. También se han reducido drásticamente y se dedicaron al dolo y a la vagancia absoluta y a ver cómo trafican para lograr fortunas personales. Y el jefe de Zampa Militar es Padrino. Bueno, esa AMPA militar tiene especificidades. El AMPA de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional es el señor el bicharraco chico mayor de Reverol. Reverol tiene todavía, chicos, igual que Padrino, pues una especie de pedigrí de jefes eternos de esa vaina. Ahora, ¿hasta cuándo duran esos ciudadanos? Bueno, ahí hay un problema de naturaleza histórica. Si las Fuerzas Armadas, lo que queda de ellas, y particularmente la Guardia Nacional, se deja agarrar por el AMPA, no solo el 30 o 40% del territorio, sino que llegan hasta el 80, 90%, ¿para qué carajo existen? ¿Para qué carajo existen? Entonces se planteará el problema de si deben seguir existiendo o no, puesto que el AMPA es mejor que elija delegado a un consejo de ampones a nivel nacional y se repartan con Padrino lo que queda del territorio. Pero esa inexistencia del Estado Nacional, esa fractura ad infinitum del Estado venezolano convertido en coto cerrado de cada uno de los malandros uniformados, bueno, nos lleva a una situación de no solo de inexistencia de fuerzas reales de parte de la República, sino del vacío enorme que llama a toda clase concita toda clase de envidias y de saqueos intestinos que, bueno, la peor parte se la lleva el pobre pueblo. Yo no le veo muy buen destino al Estado venezolano, porque tú sabes lo que pasa con la próxima fase, Daniel, que la propia nación desaparece como tal. Bueno, porque precisamente cuando estamos viendo que, por lo menos en teoría, se entendía que un Estado era aquel constructo que poseía territorio, población, y un gobierno que esa población asentada sobre ese territorio organizaba para, en efecto, bueno, darse un orden y un sistema para que garantizara su subsistencia como nación. Y una nación no es más que un grupo de gente, un conglomerado de gente con cosas en que la une, cosas que van inclusive a veces más allá de lo tangible, que es el idioma, que es la religión, que son las costumbres, que es la forma de comer, la forma de hablar, los símbolos que los unen, los símbolos patrios, las canciones, la cultura, las costumbres religiosas, las fiestas patronales, todo eso poco a poco, cuando nosotros nos ponemos a revisar y metemos esto en el microscopio, nos damos cuenta que ya la República desapareció. República no hay. El Estado ya, por lo que estamos viendo, si es que acaso puede llamarse Estado a eso que existe, no está, su labor no está destinada a garantizar la existencia de la nación. Por lo tanto, si ese Estado ya no está cumpliendo con esa labor, lo lógico es pensar que la nación en algún momento terminaremos siendo nosotros como los kurdos. O sea, una gente que existe allí como un recuerdo y tal, pero que no tiene un territorio, no puede decir cuáles son sus fronteras, y lo que le quedará es la nostalgia de cantar las canciones de infancia y de recordar las fiestas patronales
Hasta ahí. Pero más allá de eso, yo no veo una posibilidad por el camino que vamos a que la nación venezolana aguante esto 200 años más, por el camino que va. No, 200 es imposible imaginarse esos lapsos. Estoy hablando de los próximos 10, 15, 20 años. O sea, en 20 años puede no existir Venezuela. Pero, ¿de cuál es la manera de dejar de existir, Dani? ¿Tú conoces la más expedita de todas? Que cada uno agarra su pedazo. Que habrán varias repúblicas en este territorio que era de una sola república. Esa extensión de las disidencias de la FARC, de hecho, puede conformarse, por ejemplo, un estado conformado por la FARC en tierra venezolana, como el cuento de Bolívar y la Nueva Granada, Antigua y no sé qué vaina, pueden terminar cogiéndose un pedazo completo de Occidente. El pronóstico del Escobar Salónchico a mí siempre me ha aterrado. 20 años, 30 años más del chavismo en el poder, lo decía 5 o 6 años de morirse en los últimos 10 años del chavismo. 20 o 30 años más en el poder y Venezuela será un territorio como un tronco a la deriva en el mar Caribe de su centro norte costero, con todo el occidente perdido con Colombia y el sur y el oriente perdido con Brasil. O sea, ese es un pronóstico terrorífico. Bueno, eso es posible, mis amigos. ¿Los responsables de eso quiénes son? Los chavistas, los herederos del chavismo, Maduro en particular, el bocón de Diosdado, son ellos los responsables de llevar el país a este estado. Ahora, ¿quién es el responsable último? Chávez, el que trajo la FARC para acá para que operaran. Por eso, cuando se habla de un conflicto con Colombia, amigos, tengamos cuidado con esto de si hay o no hay un conflicto con Colombia, si se meten los rusos, no sé quién, etcétera. Porque lo único cierto que hay es que Colombia, mientras tenga el ejército que tenía, Colombia puede ser un enemigo duro de ganarle y puede ser un enemigo que se coja buena parte de lo que era la República de Venezuela, lo que era. Ahora, ¿es eso imposible? No, si eso está planteado. Hay rumores de todas clases. Es más, los yanquis a través de quién van a operar. No van a operar a través de Diosdado, quien se ha comentado que tenga resortes privados allí con los yanquis. No van a, ni siquiera a Guaidó lo necesitan o al Bolsa Capriles, ¿no? Lo que puede suceder es que los yanquis operen a través del Estado colombiano para hacerse de una tajada, chico, e infranqueable de intereses que entran ya a saco en lo que es el territorio venezolano. Entonces, el problema nuestro en lo que sigue de siglo es que, bueno, Colombia puede ser una fuerza dominante en todo el occidente. Y en esa situación, ¿qué queda para los que ya han sido, los tachirenses les puede ir muy bien, o a los barineses, o a, no sé, a los zulianos, les puede ir muy bien con una extensión de las fronteras de Colombia? ¿O es que avivará la llama patriótica? La pregunta no es que suceda, sino ¿y quién asume eso? Se supone que las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas son las corresponsables de la pérdida del territorio nacional. Se los participa a los militares que todavía están pensando cómo es la vaina. Hay que recordárselos porque son ellos los principales responsables de que esto está ocurriendo. Y ojalá tengamos tiempo para reclamarles lo suficiente por la traición que contra la nación ejecutaron. Finalmente, es eso lo que me han explicado guardias nacionales. Esas son vainas que yo las defiendo, pero que no es que carezcan de eco en las Fuerzas Armadas. Por eso a mí toda esta trifulca electoral y que si el referéndum revocatorio, a mí me sabe mierda toda esa vaina. A mí me interesa es, ¿van o no van las Fuerzas Armadas y particularmente la Guardia, que es la única que conserva un número de efectivos suficientemente vital para imponer orden en las fronteras? Es entonces la perspectiva de una sacudida de ese Estado de Venezuela, el que puede darnos una etapa de sobrevivencia de la República. Bueno, mis amigos, que están esperando, porque esta vaina se la traga viva, el proceso de desquiciamiento y de pérdida del control territorial por parte de estos vagabundos enriquecidos del chavismo. Y ya perdieron toda noción de nada, el pueblo. Entonces ahí no nos interesa un carajo. Es los reales y los reales y los reales. Sí. Y los que van ahí a tratar de pelear al chavismo los espacios es para robar también, igual los peores que el chavismo. Yo no veo ninguna diferencia entre la MUT y el chavismo, a los efectos de quién se queda con la dirección de la gobernación de las alcaldías. Por favor, es la misma plaga. Los codiciosos de esa clase media acomodada que
hizo sucumbir la cuarta y que va en camino de hacer sucumbir la llamada Quinta República. Lamentablemente. Eso es así. Palabras mayores, mis amigos. Eso es palabras mayores y es lo que tenemos. Ya dejamos de hablar de la pérdida de la República porque ya es un hecho. Y ya estamos pensando que la nación es la que está finalmente a punto de desaparecer. Gracias, Alberto, por esta conversación. Esperamos la semana que viene continuar. A ustedes, amigos, gracias por haber estado acá con nosotros hoy. Nosotros les agradecemos muchísimo a todos su apoyo, las suscripciones a este canal que ya está a punto de llegar a los 100,000 seguidores, a los 100,000 suscriptores. Gracias por ese apoyo, gracias por activar las notificaciones para estar al tanto de cada publicación que hagamos acá en este canal. Vienen cosas muy buenas a partir del mes de febrero. Vienen unas cosas interesantes que vamos a lograr hacer y estamos seguros que ustedes estarán allí con nosotros gracias a que hemos recibido y seguimos recibiendo el apoyo de nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Este apoyo es el que nos ayuda a seguir con estos contenidos. Gracias a todos por habernos acompañado. Nosotros volvemos mañana. Los tipos estos como que no vuelven, porque no solamente es que no vuelve el que se murió no volverá, es que parece que la familia de él como que tampoco. Bueno, ya veremos si la sangre llega al río, pero de que no vuelven, no vuelve. Nosotros sí, mañana, hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la